Vamos a hablar de velocidad instantánea. Bueno, nosotros estamos hablando de cosas medias, de cosas promedias. Pero ¿qué pasa si queremos saber instantáneamente, en un intervalo corto de tiempo, la velocidad? Les introduzco el tema de velocidad instantánea. ¿Se acuerdan de su curso de cálculo? Si llevan un cálculo, ¿verdad? Cálculo para salud, me imagino. O cálculo para ciencias biológicas. Sí, Sí, profe. ¿Se Sí, acuerdan profe. cómo transformar delta X, delta T en una derivada? Bueno, tomábamos el famoso límite. Cuando el T, en este caso delta T, tiende a cero. Entonces, para calcular una velocidad instantánea, tomamos el límite, o sea, un intervalo muy pequeñito. Y ahora sí tenemos la velocidad instantánea. En otras palabras, esto por definición es la definición de una derivada y por ende la velocidad instantánea no es más que la derivada de la posición con respecto al tiempo. Para este curso, ¿qué es lo máximo que se les puede pedir en una pregunta? Que deriven algo, por ejemplo. ¿Qué sucede si les dicen que X es una función del tiempo? 2t más 3. Les preguntan, hey, ¿cuánto vale la velocidad instantánea de esa función posición? Bueno, la velocidad en X es simplemente la derivada del tiempo con respecto a la posición, pero la posición en este caso es 2t más 3. Esta derivada va para acá y va para acá, o sea, se distribuye. Entonces me queda la derivada de t con respecto a 2t, bueno, la derivada de 2t con respecto a t, más la derivada de t con respecto a 3. Entonces vean que yo a esto le puedo llamar, por ejemplo, g. G. G es 2t. ¿Qué es g'? G' es agarrar la derivada con respecto a t. Bueno, ¿cuánto es la derivada? Por ejemplo, si nos vamos al curso de cálculo, ¿cuánto es la derivada de 2x? 2. 2. Bueno, acá en física la variable independiente última es el tiempo. Entonces la derivada de 2t es 2. O sea, esto daría 2. Vx sería 2. Y ahora llamemos ahora esto una S. S es 3. ¿Cuánto es la derivada de una constante? 0, ¿verdad? Se va. Entonces yo puedo decir que la velocidad instantánea es 2. Entonces, por una, tal vez máximo una que otra derivada les puede salir de un polinomio. Entonces, por si acaso, para que no se sorprendan, tal vez en un quiz o en una prueba parcial. Chicos, Profe, chicas, ¿tienen alguna duda? profe, una preguntilla, así como fuera de lugar. Digamos, los exámenes son de cátedra y los quizzes también, ¿o no? Eh, Probablemente sí van a ser de cátedra. No necesariamente el mismo examen que el otro grupo, pero sí van a ser de cátedra. En otras palabras, el coordinador, don Víctor, y mi persona, vamos a crear un banco de exámenes y luego podemos decir si el examen va a ser el mismo o sea, el banco de exámenes va a ser el mismo para ambos grupos. Ahora, como el examen se hace a la misma hora, el mismo día, tal vez segmentemos unas preguntas para ustedes y otras preguntas para el grupo de don Víctor. Entonces, con eso respondo a tu pregunta. Sí, profe, yo Profe, lo decía más que todo por como el enfoque como de cada profe, digamos, pero sí. ¿Quién me habla, profe, perdón? Gracias. Con gusto. eh, profe, ¿y qué día va a ser el examen? Perdón. El examen caen los miércoles.
Ah, ok, muchas gracias. Si no me equivoco, el examen es dentro de 4 semanas, de hecho. Creo que Gracias. dentro de 4 semanas. O 5 semanas, creo. Está en el programa del curso, de hecho. Cualquier cosa, ahora les envío un correo porque yo sé que, bueno, a los que no pueden acceder al aula virtual porque todavía no están matriculados, porfa, me envía un correo, el correo institucional, para yo enviarles el libro, el programa del curso y también la encuesta. Entonces, recuerden, ¿cuál es la interpretación gráfica? Ojo, si yo tengo una gráfica de posición versus tiempo, la derivada, por ejemplo, si yo tengo, y aquí sí voy a tener que dejar de compartir para irme al mejor al normal. En realidad no ocupaba irme al normal, solo ocupaba salirme de Excel, de Word. Vamos a ver. Keep. Si yo tengo una gráfica de posición versus tiempo, yo puedo tener una design, draw. Ok, yo sé que aquí no está viendo el mouse, pero supongamos que esta curva es la función de posición versus tiempo. Si yo hago la derivada, yo sé que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Bueno, recuerden que una derivada es una pendiente, es la recta tangente que pasa por la curva. Eso es el significado físico, bueno, el significado geométrico de la velocidad. En otras palabras, es una pendiente. A mayor sea la pendiente, mayor va a ser la velocidad. Recuerden que la derivada, la interpretación gráfica es la recta tangente a un punto común es su derivada y la recta tangente en realidad es la pendiente. Entonces, ahora sí, volvemos al modo presentación. Ahora sí, hablemos de la celeridad instantánea. La celeridad instantánea, ojo, ahora sí, habíamos visto la celeridad media. Ahora sí, la celeridad instantánea es el valor absoluto en el capítulo 2, capítulo 3, perdón, vamos a llamarle que es la magnitud, es la magnitud o el valor absoluto de la velocidad instantánea. Entonces, ahora sí, la celeridad sigue la rapidez. Ahora con esto ya tenemos un mejor marco para definir qué sería bueno, con una traducción mejor. Unidades son las mismas, metros por segundo. Entonces, cuando ustedes vean, vayan en carro o en moto y ven que van a 50 kilómetros por hora, 30 kilómetros por hora, eso, y usted dice, ah, mira, voy a esa velocidad. En realidad no, es tanto que no, es la rapidez. Ahora, si ustedes quieren jugar de muy salsa, pueden ir algún día con sus papás, mamás o con sus novias o pareja y decir, ah, mira, sí, la celeridad es de 60 metros, 60 kilómetros por hora y les va a pegar una cachetada, ¿verdad? Obviamente, porque ¿quién rayos dice celeridad? Entonces, rapidez, rapidez. Celeridad y rapidez van a ser lo mismo. Entonces, sí, lo que marca el carro es la rapidez, no la velocidad. Y nos dice qué tan rápido vamos. Pero ojo, no dice la dirección. Ojo, aquí viene un concepto importante que ya vamos a ver en el próximo capítulo. La velocidad te dice dirección. La velocidad te dice dirección y también magnitud. La rapidez o celeridad solo te da magnitud. Entonces, comúnmente lo que uno ve en los carros es la rapidez o celeridad.
De hecho, sí me confieso, ayer tuve que buscar qué rayos era celeridad porque yo como que, ¿qué es esto de celeridad? Forma de traducir un libro en español de España, supongo. Entonces, chicas y chicos, ¿tienen alguna consulta hasta ahora? Profe, Sí, entonces ese tipo de problemas, digamos, si nos preguntaron por celeridad instantánea y nosotros ya ya encontramos, por así decirlo, la velocidad, solo sería sacar el valor absoluto. Entonces, por ejemplo, si nos dio -3, sería 3. exacto, la tenés, lo tenés. Ok, gracias. Con mucho Profe, gusto. en el caso de esos, tengo una consulta, digamos, como, digamos, si está en -3, ponemos valor absoluto y lo dejamos en ese valor absoluto, ¿verdad? Vamos a ver, supongamos que la velocidad les dio -3 o -5. Pongámosle velocidad. Velocidad. Ahora, esto va a ser celeridad. Celeridad. Entonces, la celeridad sería el valor absoluto de -5, que por ende sería todo número negativo en valor absoluto a positivo, 5. Algo muy importante, no se olviden de poner unidades, porque ya estamos en cosas físicas. Si no, se les puede bajar puntos. Ahora sí les quedó mucho más claro. Sí, muchas gracias. Con gusto. Siguiente, entonces, ojo, hablemos de velocidad y pendiente. Vean qué gracioso. Habíamos dicho que velocidad, posición, perdón, velocidad y aceleración. Habíamos dicho que la velocidad es dx de t, o sea, la derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Qué pasa si yo saco las pendientes de una curva de velocidad contra tiempo? Probablemente obtenga lo siguiente, que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, ahora veamos, interpretemos el signo de una velocidad. Si la pendiente es así, la velocidad es positiva. Si ustedes pueden, si la pendiente es así, función lineal, recuerden, y si ustedes pueden escribir su nombre hacia arriba, quiere decir que la velocidad es positiva porque la pendiente es positiva. Si es totalmente horizontal, la velocidad no hay pendiente. Entonces la velocidad es cero. Ahora, si es así, claramente, si ustedes ponen su nombre, van hacia abajo. En otras palabras, yo puedo decir que esto es negativo. Entonces, a partir de cómo va la pendiente de una gráfica, ojo, de posición versus tiempo, yo puedo predecir si la velocidad es positiva o negativa, o si es cero. Ok, ¿hay alguna duda hasta ahora? Profe, yo tengo una duda. Ujú. O sea, la velocidad sí puede ser negativa, o eso significa solo un cambio de posición. Correcto, las velocidades sí pueden ser negativas. La rapidez o celeridad no. Ah, ok. ¿Por qué? Porque recuerden que las velocidades se definen como un delta X y los delta X son desplazamientos y los desplazamientos pueden ser negativos, de hecho. Vimos un ejemplo donde nos da negativo un desplazamiento. Ahora sí, Sí, aceleración señor. media y instantánea. AX rayita es la aceleración media, que es delta Vx, delta T, o sea, V final menos V inicial. Las unidades son unidades de velocidad entre tiempo, entonces saquémoslas. Las unidades de velocidad habíamos dicho que eran metros por segundo, pero la aceleración es unidades de velocidad entre unidades de tiempo, pero las unidades de la velocidad son metros por segundo y abajo yo todavía tengo un segundo.
O sea, las unidades de la aceleración son metros por segundo cuadrado. Ahora, si yo tomo intervalos de tiempo muy pequeñitos, probablemente esto por cálculo diferencial lo puedo transformar en una derivada. En otras palabras, la aceleración es simplemente la recta tangente de la curva de velocidad, o sea, dv dt. Entonces tenemos posición, velocidad, que es dx dt. En otras palabras, si me dan la posición, yo puedo derivar una vez y dos veces y obtener la aceleración. O si ya tengo la velocidad, puedo derivar una vez y obtener la aceleración. Entonces, muy similar al ejemplo que vimos con velocidad. Si yo tengo una gráfica, ojo, gráfica de velocidad contra tiempo, perdón, entonces las pendientes van a ser aceleraciones. Ojo, significados físicos. Si el vehículo está acelerando, quiere decir que la pendiente va a ser positiva, o sea, la aceleración es mayor que cero. Si va con velocidad constante, bueno, si recuerdan, la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial. Si la velocidad es una constante, quiere decir que no cambió. O sea, esa resta te va a dar cero. O sea, la pendiente cero. No hay aceleración. Y si más bien voy disminuyendo mi velocidad, claramente mi velocidad final va a ser menor a la inicial, entonces me va a dar negativa. En otras palabras, hablo de desaceleración. ¿Hay alguna duda hasta ahora? No, señor. Bueno, se quedó pegado esto. Ujú, ujú, ujú. Ahora, listo. Chicas y chicos, en física, X va a ser una función del tiempo. La velocidad también va a ser una función del tiempo. Pero en muchas ocasiones vamos a decir que la aceleración es una constante. En otras palabras, un numerito que no depende del tiempo. Vamos a ver las ecuaciones básicas de el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Bueno, ya sabemos que la velocidad media es velocidad final menos velocidad inicial entre tiempos. Ahora, si yo inicio mi cronómetro en cero, yo puedo decir que mi tiempo inicial es cero. Entonces, noten que, y de hecho, esto me queda así. Vx menos Vx inicial entre el tiempo. Noten que el tiempo yo lo puedo mandar a multiplicar al la aceleración. Obtendría lo siguiente, obtendría AX por T es igual a Vx menos Vx0. En otras palabras, la velocidad final sería, quiero despejar la velocidad final, esto está restando, pasa al otro lado a sumar, o sea, Vx0 más AXT es igual a Vx. Yo a eso le puedo dar vuelta, le puedo, en lugar de Vx a la derecha, lo puedo poner a la izquierda y todo esto a la derecha me va a pasar. Entonces vean esto, yo ya tengo una función de la velocidad en función del tiempo. Noten esto, Vx es igual a Vx0 más AXT. Esto claramente, ¿se lo acuerdan? Y es igual a mx más b. Es una línea recta donde claramente la variable ya no es x, es el tiempo.
Entonces, la pendiente va a ser la aceleración, lo cual tiene sentido, porque es una gráfica de velocidad contra tiempo. En una gráfica de velocidad contra tiempo, la pendiente es la aceleración. El intersecto va a ser la velocidad inicial. De hecho, si hacemos una gráfica, vamos a tener una línea recta, donde el intersecto, perdón, es la velocidad inicial. Y la pendiente va a ser la aceleración. Ojo, es un movimiento con aceleración constante. Por ende, yo para una aceleración dada y para diferentes tiempos que yo puedo medir con cronómetro, yo ya puedo hacer predicciones de velocidad. ¿Lo entendieron, chicas y chicas? Entonces, Profe, ¿puede explicar, digamos, el gráfico, pero más lento? claro, noten que esto es una línea recta, ¿verdad? Vx, Vx0 más AT. Si yo hago una gráfica de esto es de la forma y igual mx más b, una línea recta. En otras palabras, de hecho, esto mejor lo voy a dejar de compartir. En realidad no era compartir, era salirme del modo presentación. Voy a acceder y new slide. Noten esto. Estamos claros con que la función lineal, la función línea recta es esta, es y igual a mx más b. ¿Se acuerdan de la función lineal? Sí, profe. Sí. Entonces, vean que hemos obtenido esto. Hemos obtenido que Vx final es igual a A por T más Vx inicial. Si yo grafico una función lineal, yo sé que una función lineal tiene esta forma, donde esto es el punto B, esto es la pendiente M y esto es Y y X. Ahora, en física, el Y y el X tienen nombres en específico. Por ejemplo, acá mi Y va a ser la velocidad. La pendiente va a ser la aceleración. La variable independiente en realidad es el tiempo. Y el intersecto va a ser la velocidad inicial. En otras palabras, un gráfico de velocidad versus tiempo te debería dar así. Perdón. Misma dinámica. Tiene que dar igual al gráfico de la función lineal. Así. Solo que en esta ocasión, ups, le puse demasiado. Este intersecto, perdón, vamos a ver acá. Este intersecto ya no se llama B, ahora se llama Vx inicial. Esta pendiente ya no se llama M, estamos en física, ahora es la aceleración. Y tenemos los ejes Vx y eje tiempo, ya no Y y X, ahora los bautizamos. Son cosas que estamos midiendo. Ahora sí, te queda mucho mejor. Sí, profe, ahora sí. Muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces ya tenemos, ojo, esta ecuación, por favor, enmárquela porque la vamos a usar mucho para resolver problemas. Es la primera ecuación importante. Otra ecuación es que si tenemos un promedio, ¿qué es un promedio? Es simplemente, por ejemplo, si yo tengo simplemente dividir entre cantidades iguales. Bueno, más o menos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos cosas, el promedio de esas dos cosas es simplemente sumarlas y dividirlas entre la mitad. Es una forma de calcular la velocidad media, es hacer el promedio. Ahora, si yo igualo, ojo, estamos asumiendo que t igual 0,
t inicial es 0. O sea, delta t te tiene que dar t, porque t final menos t inicial, le estamos diciendo que es t representa el t final menos el 0, o sea, t. Entonces, bueno, por definición, tenemos también esto. Y esto yo lo puedo igualar. Luego, yo puedo sustituir acá, obtener esto y obtener esta ecuación. Despejando, obtengo esto. Esta es la segunda ecuación importante. Entonces, esta también tienen que marcarla porque es fundamental. Chicos y chicas, ¿qué función es esta? ¿Una qué? Cuadrática. Una cuadrática. ¿Se acuerdan de la cuadrática? AX al cuadrado más BX más C. En este caso, el A es un medio de AX porque acompaña a la variable que sale al cuadrado. El B es UX0 porque acompaña a la variable independiente que sale a la 1. Y el C es el X0. Vamos a usar muchas veces la calculadora para resolver una cuadrática. Si tienen la calculadora viejita, la que yo tengo, es simplemente MOE53. Si es la nueva, porfa lo buscan en un video YouTube. Bueno, si no, ahora yo se los pongo para que en el caso que no sepan, aunque esperaría que sí separan porque ya llevaron cálculo. Pero igual, para prevenir, voy a subirles un video sobre cómo resolver cuadráticas en calculadora para no tener que hacer la fórmula general a mano. No es práctico. Por último, ojo, con estas dos ecuaciones es más que esta y esta es más que suficiente para describir el movimiento de un cuerpo. Sin embargo, a veces quisiéramos una tercera ecuación. Entonces, si combinamos esta con esta, o sea, de esta despejamos el tiempo y luego la metemos acá, vamos a obtener esta, que esta también es muy, muy útil. ¿Por qué es muy, muy útil? Bueno, voy a añadir new slide. Hagamos un resumen de las tres ecuaciones. La primera, Ux final es igual a Ux inicial más la aceleración por el tiempo. La segunda, X final o X, como quieren llamarle, es igual a X inicial más Ux0 por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. Luego, ven que con estas es más que suficiente. Si no tengo velocidad final, simplemente resuelvo la cuadrática y luego con el tiempo sustituyo acá. Pero vean que como esta, porque te dice que Vx cuadrado es igual a Vx al cuadrado inicial más 2 veces aceleración por delta x. ¿Qué pasa si conoces aceleración y velocidad inicial y hasta posiciones, pero no tiempo? ¿Cómo calculo la velocidad final? Bueno, con esta simplifica mucho. Entonces, para el examen, ustedes pueden hacer un formulario a tener en cuenta o un resumen para que ustedes las tengan a mano para saber cuál ecuación aplicar, porque muchos problemas se pueden hacer a punta de estas dos ecuaciones, pero a veces con aplicar esta, de una vez obtienes una variable, se simplifica mucho las cosas. Entonces es bueno entender que la tercera ecuación simplifica mucho a veces dependiendo de la situación física. ¿Hay alguna duda hasta ahora? No.
Entonces, ahora sí, para ya ir a la parte final del día de hoy. En resumen, tenemos esas tres ecuaciones. La primera es una línea recta, predice la velocidad. La siguiente es una cuadrática, predice la posición. Y la última es simplemente una relación entre velocidades, posiciones y aceleraciones. Esas tres ustedes deberían tenerlas en una fichita o en un formulario porque va a ser muy útil. De nuevo, cuando hagamos problemas en física, va a ser como un rompecabezas. El rompecabezas se puede resolver mediante estas dos, pero capaz que si le entramos de una vez con esta, genial. Ya no tenemos que usar dos ecuaciones para resolver un problema, sino solo una. Sí, Valeria, ¿en qué te puedo ayudar? Profe, una cosa, ¿esas fórmulas las podemos sacar en el examen o en el examen van a estar o tenemos que aprenderlas? No, las fórmulas, ustedes, voy a hablar con el coordinador si les va, ojo, o se les va a dar un formulario o ustedes pueden sacarlas. Digamos, yo como profesional en física, a mí no me interesa que ustedes sepan las fórmulas de memoria, no tiene sentido. Me interesa que ustedes sepan aplicarlas, porque eso es el pensamiento crítico. Es igual, ustedes como profesionales en biología, sea por el área que se vayan, si es botánica, genética, biotecnología, zoología, ustedes no van a saber todos los modelos de memoria, es vara, pero ustedes van a tener el criterio para saber cuándo aplicarlos. Entonces, por ejemplo, si les viene alguien para una consultoría y les preguntan sobre ciertos problemas, sobre cómo, no sé, quieren optimizar el rendimiento de un bosque. Aquí me disculpan mi ignorancia, la biología no es mi área fuerte, pero supongamos que quieren optimizar el uso de un bosque para ver qué tanto se está usando o el uso de un suelo, o medir qué tanto está la salud del bosque o la salud también de las especies que están dentro de ese bosque. Tal vez el modelo, porque eso se hace con modelos estadísticos, ustedes el modelo básico que ustedes saben no les permita modelar esa situación. Entonces, obviamente, al profesional que los contrata a ustedes, a ellos no les interesa que ustedes sepan las cosas de memoria. Les interesa que ustedes tengan la capacidad, después de un buen razonamiento, de resolver el problema por los cuales ustedes por los cuales a ustedes como profesionales, futuros profesionales, los están contratando.